tardes a todos, tardes aquí en España. Soy Diego Fernández Nieto, soy dermatólogo en Clínica Bederma en Madrid y os voy a dar este webinar sobre un concepto que es bastante interesante, que es cómo combinar tratamientos, cómo integrar los tratamientos basados en los dispositivos láser y otros dispositivos basados en energía con los típicos tratamientos que podemos tener como herramientas en nuestra consulta de medicina estética, ¿no? Todo esto se ve más en profundidad, obviamente, en lo que es el máster de láser y dispositivos basados en energía, del cual formo parte, y que os recomiendo a todos aquellos que os interesa seguir profundizando en el tema de la estética y sobre todo en el tema de la aparatología, que cada vez yo creo que es una cosa que es más diferencial a la hora de posicionarnos, porque el mundo de la aparatología cada vez es más amplio y cada vez aporta más valor a lo que es la consulta a nivel de medicina estética. Y que es un campo que, aunque se ve más o menos en cualquier máster de estética, es verdad que se suele quedar un poquito corto y que a la hora de trabajar con esos aparatos está bien tener unos conocimientos más amplios y más formados que se van adquiriendo también con el tiempo. Es decir, no es una cosa que simplemente por hacer un máster ya seas experto mundial en tratamientos láser u otros dispositivos basados en energía, pero sí que es una cosa que hace falta bastante conocimiento teórico para poder optimizar los tratamientos y entender por qué pueden funcionar bien o podemos tener complicaciones para evitarlas en la mayor medida posible e intentar optimizar nuestros tratamientos de cara al paciente. Entonces, hablando un poquito de la charla que nos atañe hoy, pues realmente es un concepto bastante interesante, que es cómo combinar con nuestras típicas herramientas. Generalmente hablamos de rellenos, botox o peelings u otros tipos de tratamientos, cómo combinar esto, cómo integrarlo en la consulta de estética, cómo ofrecérselo a nuestros pacientes de la mejor manera, cómo abordar de una manera holística e integral a lo que es el paciente y cómo entender cómo al final los dispositivos láser y otras herramientas basadas en energía, voy a resumir diciendo láser porque si no se va a hacer muy largo, cómo estos tratamientos láser nos pueden ayudar a aportar algo más al paciente. Y cuándo, sabiendo todas las herramientas que tenemos, cuándo es mejor elegir una, cuándo es mejor elegir otra y sobre todo cuándo y cómo podemos integrar estos tratamientos, ¿vale? Cuando hablamos de tratamientos combinados, ¿qué hablamos? Pues realmente es un concepto un poco etéreo. Realmente el término tratamientos combinados pues, puede incluir la realización de varios tratamientos de láser basados en energía en una misma sesión, aunque también puede hacer referencia a la combinación de estos tratamientos con otros tratamientos más propios del tema estético, como son los inyectables, los rellenos dérmicos, neuromoduladores, Botox, que podemos decirlo en la charla. Y entonces, está bien tener en cuenta que realmente podemos combinar los tratamientos o en la misma sesión o como parte de un tratamiento integral al paciente, como una propuesta que le hacemos al paciente de X tratamientos en X sesiones, como un programa de tratamiento, digamos, cómo combinar eso, porque los que estéis más habituados a lo que es el tema rellenos botox, pues en la cabeza ya tenéis un poquito los esquemas, que si el botox cada 6 meses, que si los rellenos, que si los inductores de colágeno, cómo combinarlos según zonas y demás. Pero es verdad que a lo mejor si no tenéis tanta experiencia o incluso aún teniéndola, es difícil a veces saber cómo integrar o cómo podemos integrar todo eso con el tema de los láseres, porque realmente, como vamos a ver ahora, cada cosa actúa sobre un nivel y nos puede servir una combinación para hacer un efecto sinérgico, como para conseguir la mayor mejoría a los pacientes, ¿vale? Clásicamente, el tratamiento más utilizado en fotoenvejecimiento es el láser de CO2 fraccionado, y sigue siendo a día de hoy el gold estándar, aunque cada vez tenemos más herramientas que nos permiten actuar a otros niveles de la piel o también una recuperación más sencilla o distinta, ¿no? Cuando hablamos de combinaciones de láseres, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues realmente es el láser de CO2 fraccionado y un láser no ablativo, que se pueden hacer en la misma sesión. De hecho, muchos aparatos,
ahora más modernos incluyen esta opción incluso en el mismo disparo. Tenemos también la opción de una luz pulsada intensa con un láser fraccionado no ablativo, el típico tratamiento de fotorrejuvenecimiento fraccionado, que también vemos en el máster y que es una combinación muy interesante porque nos permite mejorar aspectos tanto a nivel superficial como a nivel de dermis, como un poquito a nivel de arrugas, pero con una recuperación muy rápida. Entonces nos permite trabajar sobre los cambios de la pigmentación, cambios vasculares de la piel y también esa mejoría a nivel de un efecto un poquito sobre marcas, cicatrices o un efecto estimulador de colágeno. Luego tenemos la combinación de láseres fraccionados no ablativos de diferentes longitudes de onda. Y un concepto importante que hay que tener en cuenta es que cuando combinemos tratamientos en la misma sesión, siempre utilizamos parámetros más conservadores. Generalmente utilizaremos unos parámetros pues, de un 10-20% menores. ¿Vale? Me lo invento. Si vamos a hacer un CO2 fraccionado con una potencia de 50 vatios y un tiempo de permanencia de 900, pues utilizaríamos un tiempo de permanencia de 700, por ejemplo. ¿Vale? Y la densidad más o menos similar. Programas de rejuvenecimiento cutáneo. Pues ¿cómo combinamos esto con estos láseres, con los tratamientos inyectables, ¿no? Pues podemos hacer un láser fraccionado ablativo y un ácido hialurónico o un inductor de colágeno, un Radies, por ejemplo. En la misma sesión. ¿Cuál es la principal ventaja? Pues realmente que consigues una mejoría inmediata de ese efecto del relleno con una mejoría más a largo plazo, perdonad. Estoy un poquito acatarrado. Una mejoría más a largo plazo de lo que es el láser fraccionado ablativo, porque como sabéis, el láser fraccionado ablativo, CO2 fraccionado, vamos a decir, tarda en empezar a hacer efecto generalmente varias semanas, a partir del mes es cuando más se nota, ¿vale? Entonces, otra cosa que es interesante es que realmente los rellenos nos ayudan a reposicionar volúmenes, que eso es una cosa que hacemos aparte de tener ese efecto lifting según cómo lo inyectemos, pues también ayuda a reponer volúmenes, que eso es imposible con el láser fraccionado. El láser fraccionado lo que hace es generar colágeno, mejorar la textura de la piel, pero si tienes pérdida de volumen en según qué zonas, pues no te va a ayudar tanto, ¿no? Y tampoco ese efecto de reposicionamiento, digamos, de los ligamentos no se produce con un láser, con lo cual podemos combinar sinérgicamente estos tratamientos. Repito, puede ser en la misma sesión, puede ser en sesiones separadas. Y ahora vamos a ver unas características especiales de qué cuidados tenemos que tener si lo hacemos en la misma sesión. ¿Vale? Láser fraccionado ablativo, CO2 y toxina. Estos tratamientos actúan a diferentes niveles, ¿vale? Sabemos que la toxina actúa sobre las arrugas dinámicas fundamentalmente y el láser ablativo CO2 sobre las arrugas estáticas. Entonces, típicas arrugas frontales, perioculares, por ejemplo, la zona de aquí. O las arrugas que no podemos tratar con el Botox de la zona inferior la zona medial del párpado, perdón. Zona medial del párpado inferior, o incluso lo que es la laxitud del párpado. Con eso no lo tratamos con el Botox, con lo cual un CO2 nos ayudaría a producir ese shrinking, ese efecto también de retensado de la piel y a mejorar exceso de piel por un lado y producir un efecto de reafirmante, de retensado, digamos, de disminución de la laxitud cutánea, ¿no? Entonces, por poder podemos hacerlo en la misma sesión. La alternativa más frecuente a un láser fraccionado ablativo, que también se podría hacer un ablativo, es la IPL. La IPL es un luz pulsada intensa, es un tratamiento que tenemos muy disponible por su generalmente bajo coste en las consultas de estética. Muchos de vosotros seguro que trabajáis o habéis trabajado con aparatos de IPL, que es básicamente lo que es un aparato muy todoterreno que te permite mejorar múltiples alteraciones y que suelen tener unos costos menores. Y que también nos puede ayudar sobre todo a esa mejoría superficial que te produce la IPL, tanto manchas, vascular, un poquito de textura muy superficial, poro, bueno, un efecto de fotorrejuvenecimiento, ¿no? Y esta IPL, este láser se podría usar con mayor seguridad, digamos, con los parámetros conservadores, porque realmente una IPL, mientras no te pases, es un tratamiento muy, muy seguro y muy bajo de
riesgos, muy exento en riesgos, ¿no? Vamos a hablar de una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta si estamos haciendo tratamientos láser sobre pacientes con rellenos, por ejemplo, ¿no? Una pregunta que nos viene a la cabeza es, o sea, ¿los láseres pueden dañar los inyectables? Es decir, yo puedo hacer un tratamiento de láser a un paciente que tenga un relleno, que tenga un inductor de colágeno. Depende. En general, la respuesta es sí. Depende, ¿vale? En lo general, los láseres no penetran lo suficiente para dañar los rellenos. Los rellenos se suelen colocar generalmente a nivel de la hipodermis, ¿vale? O de la dermis reticular muy, muy profunda, ¿eh? Salvo cuando hacemos tratamientos de blanching y demás, que puede ser un poquito más a nivel de la dermis más superficial, más papilar. Pero bueno, en general, la mayoría de rellenos están en unas capas más profundas que los láseres no penetran lo suficiente. Un láser de CO2, como mucho, llega hasta la dermis papilar, ¿vale? Entonces, no afectaría al inyectable, ¿vale? Un aparato de radiofrecuencia con agujas o una IFU, sobre todo la IFU, sí que puede calentar los rellenos porque llega a mayor profundidad. La radiofrecuencia con agujas dependerá de la profundidad y de los parámetros de energía, el voltaje, tiempo de permanencia que utilicemos. Dependerá un poquito y de la zona que vayamos a tratar de este efecto de calentamiento, de si va a ser mayor o menor. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si vamos a tratar una ojera, por ejemplo, con radiofrecuencia con agujas, una ojera que ponemos un relleno muy superficial y utilizamos una radiofrecuencia con agujas, pues tendríamos que utilizar las profundidades de 1 milímetro o menos, ¿vale? Y en principio sería una zona risky, una zona a evitar. Si queremos hacer, pues, lo que es la zona del joule, lo que es la zona de aquí de las mejillas, pues una radiofrecuencia con agujas, aunque esté rellenado el paciente, no habría tanto problema. También lo mismo, intentar no utilizar profundidades muy grandes de más de 2 milímetros, 4 milímetros, ni energías muy altas, ¿vale? Y el IFU, como bien sabéis, ultrasonidos focalizados, High Intensity Focalized Ultrasounds en inglés, el típico, bueno, hay diferentes casas comerciales que a veces están saliendo más, ¿vale? Que si usamos profundidades ya más grandes, de 2,5, 3,5, 4, sí que pueden empezar a calentar los rellenos. Nos vamos a profundidades más grandes, cuando intentamos trabajar más sobre lo que es el SMAS, ahí ya sí que pueden calentar los rellenos. Y en principio habría que evitar los recién aplicados. No es una contraindicación absoluta, pero sí que habría que evitar recién aplicados. Otra cosa, bueno, una cosa que se me ocurre ahora es deciros que estamos hablando de rellenos reabsorbibles, ¿vale? Obviamente no hay ningún tipo de experiencia con rellenos tipo silicona de los antiguos, de los que producen reacciones granulomatosas. Si un paciente tiene un relleno de estos, evitar cualquier tipo de tratamiento de este estilo, porque puede producir, aunque no se sepa mucho, puede producir complicaciones. Ya de por sí los rellenos producen complicaciones. Los rellenos de silicona de materiales permanente, semipermanente, no hagáis nada que os pueda salpicar en la cara, porque a lo mejor la complicación no viene de vuestro tratamiento, pero con el tiempo que desarrolla y la culpa os la echan a vosotros. Con lo cual, ese tipo de pacientes no habría que tratar, ¿vale? Sí que hay unos tratamientos como de láser que pueden ayudar a destruir lo que es el relleno de silicona, que son unos endoláseres que se pueden utilizar, que utilizan a veces los cirujanos plásticos, bueno, pero eso que es un tratamiento bastante avanzado y que es bastante complicado y una indicación muy específica que es pacientes con rellenos semipermanentes, que la verdad yo no he tenido nunca. Vamos a hablar de otras consideraciones del tema de los láseres, ¿vale? Cuanto más superficial es el láser, ¿vale? Cuanto la longitud de onda es menor, más superficial va a ser el láser. Entonces, más seguro va a ser si combinamos un tratamiento que actúa más en profundidad en la misma sesión, ¿vale? Aquí veis en la tabla de la derecha, ¿vale? KTP 332, creo que veis mi flechita, ¿vale? Típico láser de vascular, KTP, PDL, rubí, alejandrita, depilación, ¿vale? Como vemos cuando ya vamos al neodimio, aquí ya tenemos más complicación, ¿vale? El neodimio 1064 sí que puede llegar un poquito más en profundidad, incluso a alcanzar la grasa, ¿vale? Si luego ya nos movemos en el rango de los no ablativos, del tipo Herbioglass, el Tulio, Herbioyag o el CO2, aunque sean longitudes más altas, realmente no penetran tanto porque al final lo que captan sobre todo es el agua y se quedan muy en superficie, ¿vale? Entonces, hasta 1064, sobre todo en el IMEAG, quedaos con esto, en la misma sesión, en principio intentar evitar por esa posible alteración del relleno. Entonces, habría que espaciarlo mejor, ¿vale? Y luego, esto es una contraindicación relativa. Un láser de CO2
con tratamiento inyectable en la misma sesión tiene mayor riesgo de infección. Realmente sí, porque al final tú estás haciendo unos microcanales, una ablación con un láser de CO2, estás haciendo unas heridas, digamos, que lo que va a hacer el tejido es recuperarse y regenerarse a través de esas heridas, y también estás haciendo unas heridas con esos pinchazos que tú haces con los rellenos. Los rellenos, ya sabéis, en unas condiciones estériles, sin andar tocando ahí la cánula o sin andar tocando la aguja, es muy raro que se infecten, ¿vale? El CO2 exactamente igual. El CO2 con una preparación mínima y unos cuidados posteriores mínimos, ¿vale? En función de los parámetros que utilicéis, ¿vale? Pero con unos cuidados mínimos realmente el riesgo de infección es mínimo, ¿vale? Entonces, por poder, se pueden hacer en la misma sesión y nosotros lo hacemos, ¿vale? Pero extremando un poquito las precauciones, bajando un poquito los parámetros que usaríamos de los láseres, ¿vale? Y hablando con el paciente y diciéndole, mira, este es tu plan de tratamiento, te vamos a hacer un Botox para las arrugas de aquí, un CO2 para allá, un relleno por acá, y se pueden hacer esto y esto en la misma sesión, lo podemos hacer en sesiones separadas, la recuperación de esto es esta, la recuperación del relleno es ninguna, el CO2 te puede durar una semana, 4 semanas de recuperación, ¿vale? Todo esto lo veis más en profundidad en el máster, ¿eh? No voy a hablar ahora de todo porque es imposible, pero realmente se podrían hacer en la misma sesión, cualquier tipo de tratamiento combinado, ¿vale? Otra pregunta que se nos genera es, ¿podrían los láseres interferir con el efecto de la toxina botulínica? Realmente no hay estudios acerca de esto, o sea, no se ha demostrado una menor duración del efecto en los tratamientos combinados, ¿eh? Incluso hay estudios de tratamientos combinados que aportan efecto sinérgico a nivel de arrugas y demás, con lo cual la respuesta es no. La toxina botulínica se aplica en un plano muscular, en un plano mucho más profundo, ¿vale? Y tiene ese efecto sinérgico que comentábamos sobre arrugas estáticas, ¿vale? Que sobre todo trataría más los láseres, ¿vale? ¿Cuál es el modo de aplicación? Pues realmente primero intentamos aplicar el láser y luego la toxina, ¿vale? Para minimizar ese riesgo de infecciones, porque si primero hacemos la toxina y luego el láser, sí que es verdad que podemos favorecer ese tema de la infección, ¿vale? Cuando hacemos un tratamiento con un CO2, según la piel, según lo reactiva que esté y los parámetros que usemos, va a generarse un edema que no aparece inmediatamente, que sigue apareciendo con el paso de los minutos, ¿vale? Es tipo típica hinchazón, sobre todo en la zona periocular. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las inyecciones. Es mínimo, es muy poco relevante y no va a cambiar la técnica de inyección, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos cuando combinamos tratamientos? Pues realmente tenemos sobre todo un efecto sinérgico, es decir, la combinación de tratamientos en general en medicina, en cualquier cosa, aumenta los resultados que si los hacemos por separado, ¿vale? Tenemos mejores resultados, actuamos a diferentes niveles, cada tratamiento actúa a una profundidad y con unos efectos X, ¿vale? Ya lo hemos visto, los rellenos pues, actúan reposicionando volúmenes, produciendo efecto retensado. El CO2, la sal de CO2 actuaría más a nivel de generación de colágeno, mejoría de arrugas y también un efecto de retensado. Una luz pulsada actúa a nivel superficial, a nivel de manchas, vascular, un poquito cambios texturales muy, muy superficiales, ¿vale? Otra ventaja fundamental que yo veo es que al final, eso es muy importante en lo que es la consulta, es que al paciente le ofreces un menor número de sesiones de tratamiento. Un menor número de sesiones de tratamiento realmente es un menor número de visitas de paciente, un menor coste para el paciente y también una mayor optimización de tu tiempo y de dinero que ganas, digamos, por sesión, ¿vale? Porque el paciente está más satisfecho, porque al final la mayoría de pacientes prefieren venir menos y hacerse todo, o sea, mejorar más en menos tiempo y andar viniendo menos, que andar viniendo 10 veces a la consulta y ir mejorando muy poco a poco, ¿vale? Aunque... y al final con un presupuesto mucho más alto, porque claro, las 10 veces que tienen que venir le tienes que ir cobrando, aunque sea menos, bastante más que si vienen 3 veces y le das 3 tratamientos que cobras más. Entonces, tú al final optimizas y rentabilizas más tanto tu tiempo como el tiempo del paciente. Esto es una cosa que cada vez tenemos más en cuenta e intentamos hacer más, es decir, hacer protocolos de tratamiento que impliquen menor número de visitas, menor número y optimizar al máximo el tiempo disponible, tanto el tuyo como el del paciente.
Desventajas, pues hombre, sobre todo el rango terapéutico más estrecho. Es decir, tú cuando combinas tratamientos tienes que tener mucho más cuidado, ¿vale? También porque tienes menos experiencia, a mí me pasa. Es decir, tú puedes tener mucha experiencia haciendo IPL a un paciente, pero no tanta haciéndole un CO2 y una IPL al mismo tiempo. O haciendo, pues eso, hablábamos, un relleno y un CO2 al mismo tiempo. Con lo cual, hay que tener en cuenta esto y si combinamos tratamientos de láser, bajar lo que son los parámetros, ¿vale? Bajar un poquito la intensidad del parámetro. Y luego el mayor riesgo de complicaciones, que es cierto que puede ocurrir. Un mayor riesgo de complicaciones que disminuimos si utilizamos los parámetros adecuados, ¿vale? Y tenemos en cuenta que si somos expertos en lo que son los tratamientos, entendemos bien cómo funcionan los cuidados pre y post de los tratamientos, pues realmente esto no es algo que nos tenga que echar para atrás, ¿vale? Indicaciones principales de tratamientos combinados. Ahora vamos a ver un poquito qué indicaciones principales en estética, en dermatología podemos tener para estos tratamientos y un poco cómo los combinamos entre sí. Fotorrejuvenecimiento, que hemos ido hablando mucho, acné, cicatrices y melasma. Son las 4 patas más importantes de esto, ¿vale? Fotorrejuvenecimiento, ¿qué hacemos? Fotorrejuvenecimiento IPL o láser fraccionado, tanto ablativo como no ablativo. Lo hemos ido hablando a lo largo de la presentación. Pues la IPL actúa muy a nivel superficial, cambios pigmentarios, eritema, telangiectasia, arruga fina, pérdida de luminosidad, un poquito de textura superficial. Y láseres ablativos fraccionados, CO2, fraccionados no ablativos, el bioglass, arrugas profundas, atrofia dermoepidérmica, elastosis solar, ¿vale? Cuando combinamos estos dos tratamientos, pues primero, en general tratamos la parte superficial primero y luego la parte profunda después. Tanto bien sea en la misma sesión como en sesiones separadas, ¿vale? Primero haremos una IPL y luego haremos un láser fraccionado ablativo o no ablativo, ¿vale? Importante, una cosa que parece una tontería, pero es importante, es que cuando hacemos una IPL vamos a poner gel para enfriar y cuando tratamos con un láser tenemos que limpiar muy bien y secar muy bien ese gel y esa piel porque al final el cromóforo de estos láseres es el agua y si la piel está húmeda, tenemos láser, nos va a alterar muchísimo el tratamiento y vamos a tener o falta de resultados o complicaciones. Con lo cual parece una tontería, pero si hacemos el tratamiento en la misma sesión, importante eliminar bien el gel. Esto es lo típico, el fotoenvejecimiento, pues la típica indicación de tratamientos combinados, ¿vale? Luego tenemos el tema del acné, ¿vale? El tema del acné, pues realmente hay múltiples combinaciones de tratamientos láseres entre sí, ¿ves? Aquí veis una tabla de la derecha que realmente hay estudios casi absolutamente de todo. Tratamientos de CO2, tratamientos vasculares, de KTP, de PDL, tratamientos de neodimio, tratamientos Airbioglass, láseres ablativos no fraccionados, tratamientos con luz azul, tratamientos con máscaras de red, de luz roja, luz azul, IPL, terapia fotodinámica, ¿vale? Entre sí, con peeling, con isotretinoína oral, tópica, antibióticos, distintos tipos, distintos tratamientos tópicos, ¿vale? Y distintos láseres o fuentes de luz, ¿vale? Hay que tener en cuenta que un acné activo, un tratamiento muy agresivo, ¿vale? Un CO2 agresivo o un láser fraccionado ablativo agresivo o incluso una luz pulsada muy agresiva puede empeorar el acné. Al final lo que buscamos es en un acné activo intentar tener un efecto antiinflamatorio, aparte de regular lo que es la producción de grasa, producir ese efecto caractolítico, los láseres nos ayudan a ese efecto antiinflamatorio. Y tenemos efecto sinérgico con todo, con los tratamientos tópicos, con los peelings superficiales y con incluso la isotretinoína, el Lercutane aquí, isotretinoína a dosis bajas. Es la típica pregunta que nos dicen los pacientes, ¿pero me puedo hacer láser si estoy tomando la isotretinoína? Sí. Si son dosis bajas, sí, siempre. ¿Puedo hacer láser de depilación? Sí. Es verdad que la piel puede estar un poco más sensible. Si las dosis son bajas, muy bajas realmente, este riesgo es mínimo, digamos. Es decir, no hay que cambiar parámetros, ¿vale? Pero la respuesta es sí, se puede hacer cualquier tipo de tratamiento láser si estás tomando isotretinoína. Otra cosa es que estés tomando otros medicamentos que sean fotosensibles o estés muy moreno, lo que sea. Tengas una alteración en la piel, una enfermedad X o mucha sequedad, mucha dermatitis, que bueno, ahí habría que verlo, ¿no?
pero en general la respuesta es sí. Y tiene efectos muy sinérgicos y muy buenos en nuestros pacientes. Es decir, nosotros tratamos mucho a los pacientes con isotretinoína a dosis bajas y combinado con tratamientos láser que nos permiten actuar a diferentes niveles, disminuyendo la inflamación, tratando un poquito las marcas eritematosas que tardan mucho en quitarse si no hacemos tratamientos locales. Pues con este esquema de tratamiento, los pacientes mejoran más, se les quitan las marcas antes y tienen menos riesgo de cicatrices, permanentes a largo plazo, que son más difíciles de tratar. Cuando hablamos de cicatrices hipertróficas o queloides, pues lo típico, el tratamiento combinado que hacemos es láser vascular o una luz pulsada para actuar sobre ese componente vascular del queloides, es un componente de hiperproliferación de vasos. Un láser fraccionado ablativo, generalmente el CO2, también podría ser un nervio. El CO2 profundiza un poquito más y nos ayuda más a remodelar el colágeno. Con una infiltración de corticoide de triamcinolona o más menos 5-fluoracilo con ese efecto citotóxico para disminuir la proliferación de fibroblastos e intentar atrofiar más aún el queloide. Y luego ponemos lo que es el Laser Assisted Drug Delivery, que hay un tema aparte en el máster, que es un concepto interesante, que es igual que cuando hacéis un dermapen y ponéis un tratamiento tópico por encima. Perdonad. Pues el láser nos ayuda a producir unos microcanales que no se cierran tan rápido, no se llenan de sangre tan rápido como con el dermapen y que hace que esos principios activos actúen mucho mejor que con simplemente un efecto de microneedling, ¿vale? Este es un concepto súper interesante. Que es verdad que no está al alcance de todos, pero joder, me he puesto malo esta semana y justo tenía la charla. Que no está al alcance de todos, pero que sí que sí que es bastante interesante, ¿vale? Y luego tratamiento de cicatrices de acné, que hay múltiples combinaciones. Láser extraccionado ablativo, peelings, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia. Tanto en la misma sesión como en... Ay. Tanto en la misma sesión como en sesiones distintas. Y es verdad que es un tratamiento que es súper eficaz. Es decir, nosotros muchas veces, cuando tratamos cicatrices de acné, hacemos tratamientos combinados separados en el tiempo, ¿vale? Porque actúan a distintos niveles y nos permiten producir una mejoría más global. Típico CO2 lo usamos con esas consideraciones de que la recuperación es más larga. Los peelings de salicílico TCA que nos ayudan a ese efecto queratolítico, disminuir la inflamación y demás. Plasma rico en plaquetas, resultados más reguleros. Y luego la radiofrecuencia fraccionada, que es un tratamiento súper interesante, que cada vez se usa más en rejuvenecimiento y más en cicatrices de acné y que tienen menos problemas de recuperación. La recuperación es mucho más rápida y en prototipos de 4 a 5 que un CO2 habría que evitar. Es un tratamiento que da muy buenos resultados y con mucho menos riesgo de hiperpigmentación, ¿vale? Aquí os pongo unos ejemplos de tratamientos combinados, de artículos, ¿vale? De estudios científicos, para que veáis mejorías bastante llamativas en una sola sesión de CO2, que es raro notar tanta mejoría. Vemos cómo mejora tanto lo que es el componente cicatricial de las cicatrices Icepick, que están menos hundidas, pero también vemos cómo ese eritema disminuye. Y hay menos granos, hay menos lesiones inflamatorias por ese efecto del peeling del salicílico. Entonces, esa combinación de tratamientos es interesante y es una combinación rápida, sencilla, que se puede hacer en consulta, porque el peeling de salicílico es muy accesible y que es algo que podemos ofrecer al paciente. Estas fotos de dos pacientes, dos zonas distintas, es una combinación de tratamiento de CO2 y de radiofrecuencia fraccionada, que se puede hacer
en la misma sesión, ¿vale? Entonces vemos cómo la zona tratada con la combinación de tratamiento mejora, mejora más, bastante más, significativamente más, que la tratada sola con el CO2, ¿vale? Y luego el melasma, la combinación de tratamientos en el melasma. El melasma es la típica patología que al final es una combinación de múltiples factores, tanto a nivel etiológico como a nivel de tratamiento. Es decir, todas las guías clínicas, todos los consensos de expertos hablan de que realmente el melasma es una combinación de tratamientos, un tratamiento global, combinado, individualizado al paciente, pero que no hay un único tratamiento que se haga. El láser realmente es un tratamiento de segunda, incluso de tercera línea. Primera línea son siempre despigmentantes tópicos. Fórmula magistral, cosmética, peelings despigmentantes, ¿vale? Y siempre que tratemos con un láser, un dispositivo basado en energía, hay que seleccionar y pretratar bien al paciente, ¿vale? Es decir, evitar al máximo el bronceado e intentar que utilicen antes tratamientos despigmentantes que vayan a preparar un poquito esa piel. Evitaríamos tratamientos con efectos adversos similares, es decir, un peeling y un láser de alejandrita de pulso largo, que al final actúan un poquito inflamando la piel, los intentaríamos evitar, porque no tiene efecto sinérgico. Al final actúan sobre lo mismo, pueden tener el mismo efecto inflamatorio y no nos ayudaría. En general favorecemos los láseres fraccionados de pulso muy corto, de nano o de picosegundos, ¿vale? Porque estos láseres inflaman muy poco, no inflaman nada. Bueno, nada no, inflaman menos. Y nos ayudan sobre un concepto que es la fragmentación y la eliminación del pigmento, ¿vale? Nosotros, con los tratamientos tópicos, disminuimos la actividad del melanocito A ver, espero no morirme aquí en medio de la presentación. Y la formación de los melanosomas, ¿no? Actuamos sobre el ciclo del melanocito. Pero no actuamos tanto sobre esa degradación de la melanina y sobre todo sobre ese efecto de destrucción, de fragmentación y de intentar eliminar la melanina, favorecer digamos, sí, esa eliminación de la melanina, esa fragmentación para que lleguen los macrófagos y puedan ir eliminándola del tejido. Y también tienen un efecto, digamos, como de peeling, un efecto de renovación, de aumento del recambio epidérmico, unos láseres fraccionados, suaves, favorecen ese recambio de la piel y esa eliminación transcutánea de la melanina. También, eso lo veréis también a lo largo del máster, cómo se produce un efecto de extrusión de la melanina y de otros desechos celulares a nivel de la unión dermoepidérmica de la dermis que, en el caso del melasma, ayudan a eliminar el pigmento y en otros casos pues ayudan a esa regeneración de la piel, ¿vale? Tenemos que evitar factores que lo empeoren, estrógenos, exposición solar. También tenemos que evitar un daño excesivo en la membrana basal, que al final acabe produciendo mayor hiperpigmentación. Favorecer tratamientos que reduzcan la actividad del melanocito, sería el láser toning, el láser génesis, el láser de neodimio a energías muy bajas con muchos disparos. Tiene ese efecto. Ese efecto de reducir la actividad. Y usar parámetros bastante más conservadores, ¿vale? En general, intentar usar parámetros conservadores.
Luego, microneedling. Microneedling láser, en general, no, ¿vale? Porque aquí hay mucho más riesgo de cicatrización anómala, de un rango terapéutico más estrecho, y es muy operador dependiente. El operador dependiente implica que hay más riesgo de complicaciones. Ventaja que al final el microneedling es muy disponible, muy barato, y que es verdad que si haces un tratamiento muy agresivo, tú puedes conseguir resultados muy buenos, ¿vale? Otra combinación de tratamientos, microneedling y luz pulsada. Más o menos lo mismo, muy accesibles ambos dos. Entonces, es verdad que el riesgo de complicaciones de hacer estas dos cosas es alto, pero se pueden conseguir resultados tan buenos como la imagen de la derecha. Un paciente con cambios, con un fotoenvejecimiento llamativo de lo que es la piel, tú puedes producir una mejoría, un recambio brutal de lo que es la textura superficial, de la coloración, de las arrugas, de la pigmentación, con, con ambos tratamientos. Incluso tú puedes hacer un peeling potente de tretinoína a concentraciones altas para conseguir todavía mejorar más. Contra, que al final el riesgo de complicaciones es alto y que si haces muchos de estos vas a tener pacientes con complicaciones. Fijaos aquí el endpoint inmediato de lo que es el tratamiento de las manchas del peeling, de las manchas de la IPL, en la Ibagera, junto con un microneedling intenso, con esa formación de hemorragia, bueno, bastante notoria, la misma sesión. Y como con solo una sesión de tratamiento, la mejoría tan brutal, tanto a nivel de la pigmentación, que es verdad que es la parte más de la IPL, pero también sobre la parte esa de esa textura de la piel, digamos, esa lasitud, esas arrugas, ese exceso de piel, como ha mejorado tantísimo con una sola sesión de tratamiento. Aunque la IPL actúa sobre esto, realmente es la combinación con el microneedling lo que te ha conseguido este efecto tan bueno, ¿vale? Si tenéis dispositivos láser en la consulta, podríais hacer un CO2, que es menos operador dependiente y que, o un láser ablativo, un láser no ablativo fraccionado, que te consigue unos resultados similares o iguales con menos riesgo de complicaciones. Ya estoy acabando, que antes de que ella me quede sin aire. Combinación de tratamientos. Recomendaciones generales. En principio, cuando combinemos tratamientos, siempre intentaremos empezar por el láser y luego haremos el otro, ¿vale? Es verdad que intentaremos, en la medida de lo posible, evitar láseres ablativos e inyectables, o sea, CO2 e inyectables en la misma sesión, en la misma zona, por mayor riesgo de infección, pero que con los parámetros adecuados y un poquito de cuidado se podría hacer, hablando con el paciente en función de sus deseos y necesidades. Evitamos inyecciones muy superficiales tipo blanching si utilizamos láseres de alta penetrancia, neodimio YAG, que, como hemos visto antes, intentaríamos evitar un neodimio YAG en rellenos muy recientes. Luego, otro concepto importante es el de optimizar sin pasarse, es decir, tampoco queremos que el paciente con un solo tratamiento ya salga perfecto a costa de tener un riesgo de complicaciones altísimo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta no embravecernos, no pasarnos de la raya. Intentar. Un tema que es interesante es la posibilidad de tratar zonas distintas, que esto lo hacemos bastante en consulta, zonas distintas con distintas técnicas. Es decir, podemos hacer, le preocupa, típico paciente mujer mayor, con arrugas marcadas a nivel peribucal, pues le hacemos un tratamiento de resurfacing y luego también le hacemos la típica toxina para las patas de gallo, un poquito el corrugador, frontal, etcétera, ¿no? En la misma sesión se puede hacer perfectamente, ¿por qué no? Y eso es algo que se puede implementar en la consulta, ¿vale? Bueno, esto ha sido un poquito todo. Ahora abrimos ronda de preguntas. Bueno, estoy a vuestra disposición total. Podéis hacer las preguntas a través del chat, así me da tiempo a beber un poco de agua. Y os las intento responder de la mejor manera posible. Espero que os haya sido un poquito amena la charla, perdonar por el tema de datos.
que no he podido controlar y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Podéis participar en lo que es este simbolito de levantar la mano. No sé muy bien cómo va, creo que sí. No, en la pestaña de chat. En la pestaña de chat escribís el mensaje si tenéis alguna duda, algún comentario que ya van empezando a salir y yo os lo voy respondiendo. Voy un segundito a por agua. Ya estoy. También ha sido mala suerte que me han puesto un justo malo este fin de semana. A ver, primera pregunta. ¿Es necesario hacer el máster de estética para complementar el de láser? No. Pero yo sí es verdad que si no tienes ningún... O sea, depende un poco de cuál es tu práctica, de cuáles tus conocimientos, de cuáles son tus intereses, ¿vale? Si partimos de la base de que partimos de cero, tienes conocimientos muy básicos, muy superficiales de cualquier tratamiento a nivel de estética y te interesa el mundo de los láseres. Pero también te interesa saber un poquito de estética, te interesa a lo mejor poner algún botox, algún relleno. Yo te recomendaría empezar por el máster de estética, ¿vale? Porque el máster de estética es una cosa muy versátil que realmente te permite un poquito de todo, ¿vale? Y incluso yo imparto clases en el máster de estética de talleres de prácticas y demás y vemos un poquito diferentes dispositivos de láser. Obviamente, pues es una sesión de una tarde, pero se trata un poquito también estos temas del láser. Pero es verdad que si te quieres centrar más en lo que es el tema del mundillo del láser, probablemente te venga bien también tener ambos, ¿vale? Entonces, mi respuesta es, si no tienes ninguno y te interesa el mundo de la estética, aunque te interese mucho el tema del láser, te recomendaría empezar por el de estética. Sí, ya tienes conocimientos de estética, tienes tu práctica de estética montada y no tienes un máster de estética, probablemente te salga más rentable hacer el láser. Problema, que claro, luego está el tema de la titulitis, como decimos aquí, que es, o sea, tú puedes ser un médico excelente en una rama de lo que sea y no tener un título que te diga, ah, pues tú eres tan bueno en esto. Entonces, yo creo que el tener un máster de estética, aunque tú ya sepas muchísima estética, siempre va a ser positivo. Y que es una cosa como muy global, ¿no? Y luego ya te puedes subespecializar más en otras cosas. Si queréis alguna aclaración, me lo podéis hacer por el chat, perfectamente. Luego, tratamiento. Hola, buenas noches. Quiero preguntar qué tratamiento combinado es el más recomendado para el vitíligo. Esa es una pregunta muy, muy buena, ¿vale? Realmente, o sea, si hablamos de vitíligo, bueno, podemos diferenciar hipopigmentaciones en general, traumáticas, lo que sea, de vitíligo. Si hablamos de vitíligo, el tratamiento más eficaz a nivel de láser, dispositivos basados en energía, es la terapia ultravioleta. Láseres de Excimer, que son unos láseres como una longitud de onda similar a las lámparas de ultravioleta, o ultravioleta B de banda estrecha. ¿Vale? Ese es el tratamiento láser más eficaz. Se puede combinar con tratamientos tópicos, tratamientos orales, corticoides en crema, orales, ahora los anti-JAK que han salido, que tanto en crema como a nivel oral, que son muy prometedores para el vitíligo. Y luego, son caros, son muy caros y están empezando y tal, son muy caros, pero bueno, muy prometedores. Y luego, combinar tratamientos láser entre sí. ¿Qué haría yo? O sea, láser Steamer o eso, ultravioleta B de banda estrecha, con tratamientos fraccionados. Tratamientos fraccionados, bien sean láser fraccionado no ablativo o láser fraccionado ablativo a dosis
muy, muy bajas. Dosis muy, muy bajas, combinando con sustancias fotosensibilizadoras que ayuden a aumentar esa repigmentación, ¿vale? Y nosotros, luego, la segunda parte, para cicatrices hipopigmentadas, es verdad que es muy difícil de mejorar, son súper difíciles de mejorar con tratamientos. Y solemos hacer tratamiento de ablativo suave junto con prostaglandina tópica, junto con, sobre todo prostaglandina tópica, que no hay mucho descrito, ¿no? Junto con a intentar hacer alguna crema repigmentante, así un poquito de cosmética de parafarmacia, ¿vale? Se puede intentar dimolol, que no suele dar mucha respuesta. Es bastante complicado, pero vamos, el vitíligo es ultravioleta B junto con láseres fraccionados, ablativo, no ablativo, y intentar estimular esa exposición al sol y ya está. Eso, ¿algún comentario más que queráis hacer? Si no, eso, estamos a vuestra disposición. Nos podéis comentar a través de los compañeros de AMIR cualquier duda que se os ocurra, bien sea de esto, de temas del máster, de pues eso, típicas dudas, como hacía la primera compañera pero eso, a ti, ¿qué me interesa más? ¿Hacer este máster, este otro? ¿Qué aplicaciones tiene luego prácticas, digamos? ¿O yo cómo puedo integrar estos conocimientos en mi trabajo o en mi futuro laboral? Hay unas clases muy buenas que cada vez yo creo que es más importante y a mí me gusta más formarme en esto y cada vez voy más a cursos y demás de lo que es la parte que no nos gusta a ningún médico y que no sabemos nada, que es la parte más económica, es decir, la parte económica de qué rentabilidad le doy yo a este aparato, cómo puedo utilizar yo este tratamiento en mi consulta, cómo puedo yo fidelizar a más pacientes, cómo puedo hacer yo, por eso, mayor satisfacción, menos tiempo, con tratamientos combinados, etcétera. Cuando yo estoy empezando, ¿qué es lo que más me renta? Es decir, hay gente que se compra un láser que vale 200.000 euros y no tiene pacientes para hacer tratamientos de estos. Entonces, eso es una ruina. Y eso no es lo que queremos. Entonces, lo que nosotros queremos con este máster es intentar orientaros en todos los sentidos para que un mundillo que es súper complicado y que está y eso lo hablamos en otros seminarios, lo habla Adrián mucho, que es el jefe del máster. Es un mundo que está súper copado por los dispositivos, o sea, las casas comerciales, que aunque tenemos buena relación con ellos y al final, bueno, pues tienen sus sesgos y te intentan colocar siempre sus productos. Y hay veces que a lo mejor sí te interesa mucho ese producto porque te da un factor extra, una cosa competitiva mucho mejor. Y hay veces que dices, esto que me está usted vendiendo, pues a mí no me interesa, o directamente es una castaña, o yo no tengo pacientes para esto. Entonces, a mí no me interesa esto, me interesa esta otra cosa, o no me interesa nada. O sea, que hay que tener mucho cuidado con el tema de las casas comerciales, entender que al final, como todo, tienen un sesgo comercial muy importante y que a lo largo del máster nosotros orientamos mucho también en esa parte de cómo obtener rentabilidad con estos tratamientos. Que ya os digo, que hay muchos dispositivos caros y tal, pero que en un perfil de clínica de pacientes y demás sí que se puede sacar rentabilidad y mucha. A ver, más dudas. A ver, buenas tardes. ¿Puedo realizar láser ablativo fraccionado sobre un paciente con una cicatriz hipertrófica en el pecho que estaba tomando isotretinoína a bajas dosis junto con infiltraciones de corticoides? Sí. Sí, se puede hacer sin problema. Un cicatriz hipertrófica barra queloide, láser fraccionado, un ablativo, fraccionado siempre, ¿vale? Un ablativo puro, muy complicado. Puede inflamar mucho y puede empeorar la cicatriz, ¿vale? La mayoría de láseres ya modernos son todos, láseres de CO2 ya son todos fraccionados. Combinado, tratamiento combinado de láser fraccionado CO2 junto con infiltración de corticoides en la misma sesión. Esto lo hacemos todos los días.
Le solemos añadir, si tenemos esa luz pulsada o ese láser vascular para actuar sobre la inflamación, pero es verdad que si tuviéramos que elegir solo un láser, yo haría CO2 y corticoide. Corticoide intentamos usar triamcinolona porque tiene un efecto atrofiante que no tienen otros corticoides a concentraciones altas, 40, 50%. Otra pregunta. ¿Qué tratamiento cosmético podemos ofrecer a la persona luego de hacer una sesión de CO2? Vale, o sea, tratamiento cosmético como de cabina, digamos, en la misma, tras hacer un tratamiento de CO2, puedes ofrecer a un paciente hacerle un tratamiento de estos de biofotomodulación, típica mascarilla LED roja-azul, incluso con alguna sustancia activa, fotoactivada, típico, pues eso, terapia fotodinámica a dosis bajas. De eso. Bueno, no voy a dar nombres de casas comerciales ni de tratamientos que a lo mejor algunos tenéis en la cabeza, pero sí, se podría hacer un tratamiento de este estilo, ¿vale? En principio, tratamientos tipo limpieza o, sí, típica hidrafacial o, bueno, ya he dicho un nombre. Tratamiento de limpieza facial de este estilo, yo no lo haría en la misma sesión, la verdad. Lo haría a lo mejor a la semana, sin tener tanta separación entre, como hacemos con los láseres, de hacer un mes de separación entre un CO2 y otro. Pero sí, yo iría más por algo que sea un poquito antiinflamatorio, digamos, y sería pues eso, un peeling de estos antiinflamatorios con la mascarilla de terapia fotodinámica, que yo creo que es algo interesante, sí. Voy a dejar eso, 5 minutillos por si queréis hacer preguntas de última hora. Vamos, tenemos hasta y media, tenemos 5 minutos más de margen. Y nada, si no os salen más preguntas, pues eso, recalcaros que, bueno, ha sido un placer poder daros la charla hoy. Que me agrada mucho ver tanta gente conectada para, para estos temas. Y espero que os haya gustado, que os haya sido útil y que eso, que todos aquellos que queráis seguir profundizando en temas, la verdad es que tanto el máster de estética, que muchos de vosotros a lo mejor ya habéis hecho, está súper bien montado. Yo considero que está muy bien montado. Yo solo doy algún taller, alguna charla de prácticas, pero la verdad es que el planning está muy bien. Y este máster que hemos montado, dirigido por el doctor Adrián Alegre, que es un experto nacional en el tema de láser de dispositivos basados en energía, está súper bien montado, están muy bien montados los temas y es un máster. Yo esta semana, este fin de semana, hemos tenido las prácticas y la verdad es que todo el mundo al final, yo no soy comercial, no es por venderos la moto. Todo el mundo estaba encantado porque es un máster muy centrado en la parte práctica. Entonces, a lo largo de todas varias semanas, varios fines de semana intensivos aquí en Madrid, en la clínica, y vamos viendo distintos dispositivos, indicaciones, integrando los conocimientos y con el máster, vamos, sales perfectamente preparado para afrontar cualquier tipo de tratamiento láser y con los conocimientos necesarios para saber cómo integrar con tus tratamientos habituales de consulta y que no te vendan la moto de este láser buenísimo y luego no le sacas partido. Entonces yo creo que es una inversión bastante interesante para todos aquellos que os dediquéis al mundo de la estética. Ahí está. Sí. Va a estar grabado, está grabado, de hecho. El máster está grabado. No sé muy bien, pero vamos, a través de los compañeros de AMIR vais a poder acceder
a la grabación y verla si os interesa en profundidad. No hay ningún problema. Bueno, yo creo que vamos a... Vale, me comentan que os mandan la grabación a todos los que habéis asistido a la charla para que la podáis ver sin ningún problema. Eso, yo creo que vamos a ir finalizando la charla, si os parece bien. Y nada, recalcar eso, que ha sido un placer poder dar la charla, perdonad por los accesos de tos. Voy a ver que no tenga una tosferina o algo. Pero vamos, espero que os haya sido ameno y útil. Y nada, un saludo a todos.